¿Qué tal, comunidad? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Witromanía. Y como ya saben todos ustedes que es jueves y hoy vamos a entrar en nuestra sección de corte y queda. En este capítulo vamos a hablar sobre unas docuseries o documentales que están en Netflix. Todo esto que estoy sacándoles o les voy a compartir está en Netflix. Son unos temas realmente interesantes. Unos son con unos temas un poco más crudos, unos más divertidos, unos más con sabor que se puedan antojar. Pero como ya se está haciendo costumbre, ahora también en jueves tenemos de invitada a nuestra compañera de vida y consejera Lupita Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, nosotros estamos bien. Queremos que así estén todos. Excelente. Creo que ya va a ser más costumbre, ¿no? De que te vengas para acá a hacer los corte y queda también. Sí, creo que ya estoy viendo más series contigo, más docuseries y películas, entonces ya podré comentar un poco más. Sí, porque normalmente este capítulo nos esperamos a terminarlo, a que terminaras de ver el último docuserie que viene en esa lista. Sí, casualmente yo lo encontré y tú lo terminaste primero. Exactamente, sí, entonces, pero o sea, bueno, esa es la de la primera en la lista y la última que nos acabamos hace unos días, que estamos esperando también que la vieras. Sí, está muy buena. Sí está terrorífica las historias. Sí, porque son historias reales. Eso es lo terrorífico. Ajá. No, o sea, no es ficción, es real. Sí, porque de todo lo que vamos a ver ahorita, comunidad, pues son docuseries o documentales de historias pues reales realmente, ¿no? Aquí no vamos a hablar tanto de ficción ni drama, sino toda la cruda verdad que existe con estos personajes que están dentro de estas series. Bueno, pero no todo es drama, tendremos cosas interesantes también. Sí, algunas ricas. Unas ricas, unas deportivas. Ajá, sí. Esta también está muy buena. Entonces, hoy vamos a hablar de 4 docuseries que tenemos. Y la primera, que es la que nos enseñó Lupita, que sí está, qué bárbara, con esta gente que llegó al poder. Sí. Se llama ¿Cómo se convirtieron en tiranos? ¿Cómo ser un tirano? ¿Cómo ser un tirano? Exactamente. Que aquí aplicaría la de: para ser un tirano no se requiere alma, pero sí mucho valor y cerebro. Sí. Porque realmente si nos vemos en contexto, o sea, sí lo que hicieron estos tiranos, estos personajes que ahorita vamos a revisar, sí hicieron cosas malas, sí no tienen perdón de nadie, pero hay que aceptar que sí fueron muy inteligentes al llegar a ese tipo de momentos. Sí, efectivamente es, digamos que la inteligencia utilizada de una mala forma. Sí, o para un fin que solo beneficiaba a una persona. Sí, porque si vemos todo el contexto y un podcast que tú escuchaste hace tiempo, que es pues, mucho ego por parte de ellos. Ajá, mucho ego. O sea, es un trastorno ahí mental. Bueno, yo no soy psicóloga, pero he escuchado hablar de eso y pues sí, así funciona su cerebro. Es un trastorno que tienen. Sí, totalmente. No es una obsesión que tienen por el poder o por dejar huella en algún momento de la vida. Sí, y cueste lo que cueste. Exactamente. Dinero, armas, personas, vidas, o sea, no importa. Inclusive hasta cubrir la misma verdad. Sí, maquillarla. ¿No? Maquillarla, porque, a ver, esta historia precisamente habla sobre unos tiranos que ha llevado desde la historia hasta, pues no estamos muy lejos de la que existe hoy día, ¿no? De esta última. Sí, así es. Porque, a ver, esta docuserie que se llama ¿Cómo se convirtieron en tiranos? O ¿Cómo ser un tirano? Ajá. Fíjense, habla de Hitler, Stanley. ¿De Stanley? Stanley. Ah, sí. Saddam Hussein. Stalin. Bueno, ese señor. Kim Jong-un. Idi Amin y Gaddafi. Que son los más reconocidos que están dentro de este docuserie. Que a lo mejor nos pueden dar otra temporada porque pues, existen varios. Sí, de eso hay mucho. Ay, y habrá. Es lo que comentábamos, ¿no? Tal vez en 20, 30 años, ¿quiénes serán los nuevos tiranos, no? Pues ya se está
Ya se están revelando. Ya se están revelando y se están asomando, ¿no? Así es. Dicho, inclusive no sabemos si uno de ellos sea el que está ahorita aquí gobernando. No lo sabemos. Porque respecto de las historias que vamos a revisar de cada uno, comunidad, pues se van a dar cuenta como que esa historia a mí me suena. Así es. ¿No? Pero bien, vamos a hablar de esta docuserie que es un programa que tiene 6 episodios que duran como 30 minutos cada uno, donde conocemos los detalles independientes sobre qué hacer si quieres convertirte en un tirano que va dejando huella por sus atrocidades contra el pueblo que gobierna. Ajá, es como una guía. Exactamente. Si tú quieres ser un tirano, sigue esos pasos y te convertirás en uno. Sí, es como una especie de manual, ¿no? Ajá. O sea, si quieres ser un tirano, haz la parte 1, ¿no? Ajá, elimina a tus enemigos, ¿no? O sea... Oculta la verdad. Ajá. Sí, está acá. Porque, mire, algunos hemos caído en el anzuelo por nuestra propia boca, lo que le pasó a estas personas, ¿no? Que conlleva a la fatalidad del país, porque el mismo pueblo, pues básicamente eligió a estos tiranos. Apoya. Sí, porque en realidad no ves lo que realmente son, ¿no? Muchos son carismáticos o tienen ideas según revolucionarias y demás, pero en realidad el trasfondo, de todo eso es tener el poder, únicamente. Sí, definitivamente, porque es la adicción de querer tener el poder, ¿no? El llegar y poder manipular todo a su antojo. Que si lo vemos de una manera un poco más rebuscada, es como hacer el berrinche, ¿no? De, yo quiero llegar ahí para que todos hagan lo que yo quiero que hagan. Sí, que solo se haga mi voluntad. Exactamente, ¿no? Porque estos 6 siniestros, porque así es como me gusta a veces llamarlos, si son nerds como yo saben quiénes son los 6 siniestros, pues tuvieron 2 cosas que darse la oportunidad para gobernar de una manera inteligente, ¿no? Y por otro lado, la crueldad con lo que están manejando. Se llegan de una manera sabia, o sea, no todos llegaron a la fuerza. No. Es un ejemplo, podríamos decir, como la película que ya hablamos, de Expertos en Crisis, de Sandra Bullock. Ya hablamos de esa película, comunidad. Se manejó de manera, digamos, de manera legal, de una manera inteligente, sabia, para llegar al poder y ya después hacer lo que se les dio les dio la gana, sí. Sí, hubo muerte, hambruna, guerras, traiciones, todo. Sí, totalmente de acuerdo. Parecía película, pero fue verdad. Sí, de hecho, también como te lo manejan obviamente un documental, de hecho como obviamente una película, pero la historia es increíble que haya sucedido lo que nos cuentan en esta serie. Sí, es increíble que pasara y que sigue pasando y tal vez seguirá pasando por el resto de la humanidad. Es que la humanidad no entiende, como que no aprendes de la historia y se vuelven a repetir y pasan algunos años y otra vez. Y se va a repetir porque esta historia que vamos a hablar, bueno, todas esas historias, pues vamos a hablar desde el 45, 44, 43, más o menos más para atrás, que es cuando Hitler, que estamos hablando, que es el más, digamos, de comillas, viejo, ¿no? Hace 80 años de eso y... Más o menos. Entonces, él digamos que llegó, entre comillas, a la fuerza, pero estuvo involucrada en la política para que llegara donde estaba él. Sí, todo se fue hilando para que terminaran donde terminaron. Exactamente, sí, porque él estuvo involucrado en la cuestión política. O sea, todos saben que él se involucró desde abajo, ¿no? Con unos ideales, con apoyo de cierta gente, mismo de Alemania, que lo fue metiendo a la política, poder. Sí, al poder. Pero todo empezó su camino por un camino dentro de la sociedad, ¿no? De quererse ganar al pueblo. Así es, historias sí son muy fuertes, muy fuerte, mucha gente murió. Eso es lo que más, ¿no? O sea... Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque bueno... Utilizaron a las personas, las reprimieron, las dejaron morir de hambre. Sí, todo como los engañaban, ¿no? Para meterlos en las cámaras. Por obtener sus planes, ¿no? Sí, pues era su idea, esa era su ideología. Pero, por ejemplo, el primero que les manejan, comunidad, es la historia de Hitler. Aquí nos cuentan cómo es que llegó al poder. No realmente qué hizo, porque ya todos conocemos qué hizo. Más bien nos cuentan cómo fue que llegó.
Inclusive hay una especie como serie o película que está hecha en 2 partes, que son muy largas, pero son 2 partes, que se llama El Ascenso del Mal, que es más o menos la historia de cómo es que Hitler empezó desde que él era un pintor y cómo se empezó a involucrar de una manera local en la política para empezar a llegar, ¿no? Es muy interesante, sí está larguita, pero bueno. Entonces, esta parte que Hitler nos cuenta en la serie, pues nos van escalando en su trayectoria, pues, qué empezó a hacer, cómo empezó a ganarse la gente en los bares. Sí, ¿no? Sí, o sea, no es que las personas hayan llegado de la nada al poder en una semana, en un año, o sea, les tomó años preparar todo ese plan, ¿no? Ir viendo sus pasos, sus movimientos, para terminar en el poder y que nadie pudiera decirles absolutamente nada. Pues no, porque de hecho la mayoría que tenemos aquí en la lista o de esta serie, pues llegaron así, esperando, siendo pacientes, armando sus piezas, para que de pronto ya llegaran directamente, ¿no? Ajá, sí, fue una preparación de muchos años, ¿no? Como mucha paciencia. Todos empezaron desde abajo y terminaron en la cima, y luego todos terminaron muy mal también, ¿no? Pues sí. Pero todo el mal que hicieron, pues sí afectó, ¿no? Sí, es correcto. Sí, porque también lo que hizo Hitler, ya ves que también decían que, bueno, que con él ya estaba en el poder, sí prohibió el cigarro porque a él no le gustaba el cigarro. El cigarro, a ese nivel a eso me refiero yo con los caprichos. Sí. No me gusta que la gente fume, bueno, pues voy a prohibir los cigarros. Así es. Aparte de todo lo que hizo, ¿no? Sí, ¿cuántas leyes no hay en muchos países actualmente que son por decisión de una sola persona? Sí, pues sí, pero algo que te decía que todos caemos en el anzuelo, ¿no? Porque los dos personajes que están dentro de estas historias, pues la misma gente los puso allí. Ajá. ¿No? Lo mismo, por eso digo, eso me suena. Sí. Muchas veces llegan, pues sí, engañando a las personas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces la historia de Hitler es muy interesante. O sea, empieza light porque es como que el más tranquilo o el que menos estuvo en el poder, pero está muy interesante cómo llega ahí. Así es. Pero si pasamos a nuestro siguiente tirano, ¿no? De esta lista, ¿quién no escuchó hablar sobre Saddam Hussein? Que en los últimos 20 años después de la caída de las Torres Gemelas y después 3 años después que lo capturaron en Estados Unidos, pues se volvió mundialmente conocido. Conocido, sí. Yo creo que una de las guerras o de los eventos históricos que nos tocó a la mayoría de los que estamos, ¿no? O sea, algunos muy jóvenes, otros no tanto, pero todos recordamos, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas. Sí. Como bien dicen, todo el mundo recuerda dónde estaba en ese momento. Sí, esa es una cuestión que se maneja en las neurociencias, por ejemplo, ¿no? Que cuando es algo traumante, ¿no? Por primera vez, recuerdas dónde estabas y qué estabas haciendo. Sí. Por ejemplo, cuando pasó a las Torres Gemelas, ¿dónde estabas? Yo estaba, en ese entonces estudiaba cultura de belleza y justo cuando me subí a mi transporte, que aquí se llama microbús, que es en México, para los que lo escuchan en otro lado. Exactamente, me iba subiendo, me senté y el chofer tenía las noticias. Y estaban pues dando la noticia de que habían caído los aviones en las Torres Gemelas. Lo recuerdo perfectamente. Pues algo similar me pasa a mí porque, por ejemplo, yo estaba en la escuela, estaba terminando mi carrera y recuerdo que iba a empezar una clase y llegó el profesor y me dice, oigan, ¿ya vieron lo de las torres? ¿De cuáles torres? ¿El satélite? Sí, ándale, ¿no? Y le digo, no, ¿de qué? Y me dice, pues que atacaron las torres de Nueva York y que no sé qué. Y bueno, empezamos ahí a hablar sobre el tema. Y ya después llegué a la casa y prendí la televisión y dije, ¿qué pasó? ¿No? Sí. Y era muy impactante. Era muy impactante, nunca habíamos visto algo así. Que pues nadie. No. Entonces, ese es un personaje, Saddam Hussein, que todo el mundo conoce. Y sabe cómo inició esto, ¿no? Sí, totalmente. O sea, todo lo puso en el mapa de acción, ¿no? Así es. Básicamente, porque Saddam, a pesar de que fue un hombre despiadado, no se compara con la agilidad que tenía para llegar al mando de Irak por más de 20 años. Sí, es que... O sea, la manera en que llegó es brutal. Sí. Eso sí es no tener corazón. O sea, lo que te manejan en su historia en esta serie de cómo técnicamente llegó a la fuerza, pero apropiadamente al poder. Se apoderó del poder. O sea,
Tú me contaste esa historia, por eso me interesó ver esta serie. Cuéntanos cómo llegó Saddam. Sí, eso me impactó ver las imágenes. Cuando lo vean, verán a lo que me refiero. Porque hay imágenes, como Porque hay imágenes, o sea, de cómo él fue subiendo, que su primo era el que era presidente primero. Entonces fue subiendo hasta que le dijo al primo, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si te vas? Y yo me quedo en tu lugar, ¿no? Obviamente el primo, pues, renunció, se fue, y el que quedó fue Saddam Hussein. Después, para deshacerse de todas las personas que le estorbaban, porque tal vez no eran sus enemigos o tal vez tenían ideologías distintas, pero él no los soportaba. Ajá. Creó un complot falso y culpó a muchos de sus senadores o de sus políticos que fueron pues asesinados, encarcelados, o sea, quitados del camino, pero las imágenes que hay de él en ese momento que se están señalando entre ellos de quiénes son los culpables, o sea, su cara de burla, sí, no inventes. Que dices, ¿cómo? O sea, eso no puede ser más que de un psicópata, ¿no? O sea, que está viendo arder el mundo. Sí. Y se está regocijando de lo que está haciendo. Sí, estuvo, o sea, es una manera las imágenes que puedas tú encontrar, bueno, ver en esta serie. Que fue lo que yo te conté. Ajá. Y por eso te interesó verla. Sí, porque ya me habías dicho, mira, está esta serie de los tiranos. Pues soy interesante. A mí como me interesa mucho este tipo de historias. Pero cuando me contaste la parte en lo que hizo Saddam, digamos, entre comillas, lo que podría ser una Cámara de Diputados para nosotros, sí, ¿no? Senadores. Que empezó a decir, bueno, pues como que se dice entre comillas que hay un complot, ¿no? Ajá. Hay un complot. ¿no? Hay un complot. En mi contra, y los nombres que tengo en esta lista, pues váyanse saliendo, ¿no? Sí. Porque sabían lo que les iba a pasar. Entonces, la cara de un hombre de Irak llorando, ¿no? Que también pueden decir que son como que los hombres rudos, o machos. ¿no? Así machos, como muy rudos. Llorando así, con casi moco colgando, de a ver si no dicen mi nombre. Ajá. Y luego todavía lo que procedió. Sí. De que, bueno, ¿ustedes no fueron nombrados? No. Pásenme a este lado. Ajá. Esos que según son los traidores, entre comillas, van a ser fusilados. Ok. Pero, ¿sabes qué? Tú lo vas a matar. Te toca a ti matarlo. Ay, no. Y ya después de que lo mates, te meto a la cárcel. Ajá. O sea, su plan y su risa de él, no lo puedo creer de esa manera. Entonces, se veía que él no tenía escrúpulos al momento de hacer todo eso. Realmente fue fascinante. Sí, a mí lo que también me sorprendió de la historia que me contaste fue cuando el primo. Ajá. Sutilmente como que o te retiras o te retiras. No, te retiro, ¿no? O sea, así una amenaza. Digo, no te hago nada porque eres mi primo y no sé qué. Él tenía un plan para deshacerse de todos sus opositores políticos que le estorbaban. Él esperaba llegar quien le estorbara, lo iba a quitar. Sí, no iba a haber alguien que le llegara al fondo y lo pudiera quitar. No, ya estaba dicho, ya ves que, bueno, porque no, de hecho, inclusive creo que la historia dice que el primo renuncia y anuncia que Saddam va a llegar al poder, que ahora es él, ¿no? Es interesante. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente hombre tirano, que ese me suena más a algo más actual. Que pudiera vivir en la actualidad. Que es este señor Joseph Stalin. ¿Stalin o Stanley? Stalin. El ruso, pues. Que fue, realmente fue un hombre que aprovechó la Guerra Fría para hacer todo un infierno dentro de Rusia, con su parte que le tocó a él. Porque ya ves que cuando fue la guerra, bueno, se acabó la Segunda Guerra y se hizo el muro de Berlín y una parte se la quedó Rusia, y la otra parte estaba dividida Alemania. con Alemania, Estados Unidos, Palacios, que era un relajo, ¿no? Sí, es una historia. La historia europea es un poco enredada. Ajá. De tantas guerras y tantas divisiones que ha habido, ¿no? Sí, porque no. Todavía no llegaba a un acuerdo como estamos hoy día, ¿no? Dije, bueno, ya regresen solo todo a Alemania, ¿no? Porque bueno, ya liberamos Berlín, pero pues nos quedamos nosotros un pedacito, otro pedacito. ¿Se dan cuenta que todas las guerras y todo es por un pedazo de tierra?
Pues ahorita lo de Ucrania que está pasando ahorita. Sí, eso por un pedazo de tierra, sin importar cuántas vidas afecten ni cuántas personas mueran, o sea, es por un pedazo de tierra. Claro, al fin y al cabo la guerra es un negocio. Sí. Totalmente para todos, a todo el mundo les conviene que haya una guerra. Somos la única especie en este planeta que se va a extinguir a ella sola. Pues sí, lo que se dice realmente es que somos la única especie que se mata por placer, básicamente. Sí, o sea, yo nunca he visto eso en la naturaleza. No, la naturaleza es nada más que se guía por las necesidades. Tienes hambre, pues tienes que comer. Mientras no tengas por qué matar a otro ser vivo, no lo matas. Mueres, ¿no? Ajá. Y ya, nada más. Ahora sí que, digamos, un león, bueno, un león no, una leona solo mata para comer. Para comer. Sus crías. Ajá. O sea, imagínate, y nosotros somos los seres pensantes. Qué barbaridad. Razonables, la cadena alimenticia. La cabeza de la cadena alimenticia. Pero la primero que va a destruir. Lo primero que va a desaparecer. Ajá, exactamente. Pero bueno, lo de Stanley, él, después de que acabó toda la guerra, Stanley. Es que yo no sé por qué lo tengo como Stanley. No sé, como Paco Stanley. Ajá, ¿no? sí. Stanley. Vamos a poner esta, le voy a hacer una cambio aquí. Listo. Que él utilizó una manera de ocultar toda la verdad que se contaba hacia dentro del país y fuera de él, con una propaganda para decir todo está bien aquí. No pasa nada. No pasa nada. Él daba su propia versión. Si había un conflicto, ¿sabes qué? Está pasando esto y no se aceptaba opiniones de nadie. Opinión de nadie. ¿Les suena, comunidad? Sí. O sea, realmente estas maniobras que utilizaba Stanley no es nuevo. Bueno, o más bien no es tan viejo. No, es algo muy común. Yo creo que en todos o en la mayoría de los, pues no sé si gobiernos, no sé si personas con poder, digámoslo así, siempre tratan de ocultar algo. La realidad, ¿no? Pues que si estamos hablando de estas personas que son tiranas para mantener el poder, pues lo que hacía Stanley era eso, ¿no? Ocultar la verdad o manipularla con cierta propaganda, con su propia visión, precisamente para que la gente siguiera creyendo en él. E inclusive nos decían que, a pesar de que ya varios años después de que se murió Stanley, y anterior a él que fue Lenin, hay gente que todavía los admira. Sí. ¿No? Creo que hay un día especial y la gente sale con las fotos de ellos. En algunos lugares del mundo. Pero lo que notamos es que quien hace eso es la gente grande, los que vivieron la etapa de estos líderes. Ajá. ¿No? Entonces, sí, como que no, yo sigo creyendo en él. Él fue un buen líder. Le suena, comunidad. Entonces, así como que, híjole, qué barbaridad. No, luego, tienen que ver todo el contexto comunidad para que vean de qué se trata todo lo que él manipula. Véanla, es muy interesante. Son cosas que uno no se imagina y a veces tal vez tengas más cerca de lo que crees, ¿no? Exactamente. Como una de las que vamos a mencionar. Sí, claro, por supuesto. Pero vamos a brincar al siguiente porque si no se nos va a ir todo el podcast en una sola persona. Vámonos al continente africano, ¿no? Que es Idi Amin. Sí. Que también es es que supo cómo tomar el poder de manera silenciosa. Cómo ir armando su ejército y dar un golpe de estado sin que nadie se diera cuenta. Porque aquí nos dicen que él era una mano derecha del líder en ese momento. Algo así. Pero él empezó a meter su propia gente. Sí, se empezó a rodear de aliados, ¿no? O sea, infiltrados en el poder. Sí, y cuando después ya tenía su gente lista, dan el golpe de estado y él mismo se proclama líder del país, ¿no? De donde estaba él. Entonces él supo cómo manejarlo, que él fue quien mezcló entre el amor y el terror hacia el pueblo, que él siempre creía que tenía la razón. Era lo que yo digo que así es. Sí, es como un común denominador, ¿no? En personas así. Exactamente. O sea, es mi idea, es mi opinión, es mi decisión y nadie puede decir que no. Exactamente. E inclusive, bueno, no lo quiero llamar no lo quiero llevar por un lado de color de piel, pero él era racista. Ajá. Ya ves que corrió a todos los hindús. Los hindús, ¿no? Los de la India. Porque había gente viviendo ahí. Indios son, ¿no? Indios, sí. Sí, creo que es la forma correcta de llamar. Esa sí es una forma correcta. Todo es la forma correcta. Sí. Más bien lo hemos llevado a un contexto diferente. Lo que pero al menos aquí en México sí. La vez que hablamos la vez pasada que grabamos lo de Batman,
Bueno, no. El gordo que quedó anterior, que era de los Siete Magníficos. Sí. Que pues, había un personaje indio, un pelirroja. Era un indio. Es un indio, ¿no? Y estos también eran indios, pero de la India. Entonces, Idi Amin no los quería en ese país. Ajá. Era una especie de Donald Trump. Sí, que no quería latinos. Pero en África, de que, esto es nuestras tierras, los trabajos deben ser trabajados por gente nuestra, no por extranjeros. Ajá. ¿No? Y que les leyó la cartilla. Sí, es siempre hay un sector de la población que sale perdiendo más que los otros. Sí, totalmente, porque él era el líder de Uganda, que me acordé. Uganda. Uganda. Okay. O Ruanda. No, Uganda. Ah, no, esa es una película. Es una película. Hotel Ruanda. Esa es otra historia. Es otra. Bueno. ¿O es la misma? No, es otra. Es que ha habido tantos tiranos y tantas cosas feas en este planeta que uno ya se confunde. Bueno, si ven el documental, ahí les voy a decir de dónde es, pero a donde yo tengo es Uganda. Ok. Bueno, se supone que inclusive fueron unos periodistas a dar como que fe de lo que estaba pasando, que eran norteamericanos. Inspeccionar. Y como que de repente desaparecieron. Que ya no estaban. Ajá. Nadie supo, nadie sabe. Entonces como que después ya supieron dónde estaban, pues, digamos, los cuerpos, porque terminaron saliendo a la luz. Así es. Y luego nos dicen cómo se llevaba gente capturada a una especie de edificio de tortura. Ajá. Que estaba al lado de la embajada de no recuerdo qué país, que los de esa embajada decían que escuchaban los gritos de los presos. Tortura. ¿No? Y sí, imagínate que estás aquí ahorita tú grabando o haciendo tu trabajo y escuchas así a lo lejos gritos de dolor. De dolor, de persona que está siendo torturada, partida en pedacitos, ¿no? Sí, porque si alguien lo contradecía, se lo tenían que... Sí, y aparte yo creo que otra característica que tienen este tipo de personas es que son muy paranoicos. Ajá. Ven amenazas en todos lados. Sí, ellos siempre son como que siempre tienen que estar viendo por arriba del hombro. Ajá. ¿No? Porque si él quitó el poder, pues alguien lo quiere quitar a lo mejor también. Exactamente. ¿No? Por eso lo que hizo Saddam. Se deshizo de una vez de todos los que le podían haber estorbado o estar en contra de él. De una vez, todos. ¿No? Pues total, vas a acomodar más. Así es. Esa es otra cosa. Gente que va a estar contigo. Sí. Que te va a dar la razón. Sí, no, y si ves a Amin, en las imágenes que pasan dentro de la serie, hasta se ve hipócrita, ¿no? En ciertas escenas. Sí, es que, o sea, bueno, obviamente ahorita lo vemos porque ya es un análisis de personalidad más avanzado, ¿no? Sí. O sea, ves cómo ven a las personas, ves toda su imagen, su personalidad, su persona, y dices, no, es que ese hombre es un psicópata. Pero se veía. Ajá. Tú lo ves, bueno, ya tenemos más conocimientos como tú dices. Antes a lo mejor no. Ajá. A pesar de que él por sus pelotas se acomodó en el poder. Sí. Pero tú lo ves queriendo hacer una buena imagen ante el pueblo. Ajá. Y dices, pero se ve la hipocresía. Sí, se ve la maldad. Sí, totalmente. Se ve la maldad. Ok, vamos a dejar a este líder de lado, y vámonos ahora a otra parte del planeta. Y vamos a hablar de, ¿cómo se llama este señor? Muammar Gaddafi. Ese mero. Híjole. Muammar Gaddafi. Este sí estuvo... que aquí dice gobernando por 42 años. 42 años, imagínate toda una vida. Sí, totalmente. O sea, hay imágenes donde se ve cuando él llega al poder, que creo que también fue puesto por el mismo pueblo, que a eso me refiero, ¿no? Que la gente cae en esos engaños. ¿No? Te mueres la lengua, te disparas en el pie, porque él fue puesto como una persona, pues, político que llegó y duró 42 años valiéndole gorro todo lo demás. Imagínate, tal vez te mueres antes que él deje el poder, ¿no? Ándale, exactamente, si no es que te mandó a matar a él primero. Porque él fue líder de Libia, ¿no? Por ese tiempo, y él era un militar. Que se dice que cuando empezó a hacer todo este desarrollo, él quería hacer un cambio para bien en el país, pero en buena onda. Como que sí va bien el plan, ¿no? Ajá, pero creo que ya se empezó a dar cuenta. A desviar. A desviar bien cañón. Ya ven que es que el poder corrompe, ¿eh? El poder es... Si vas a entrarle a eso, y de verdad es con tu convicción ser un político, ser alguien que quiera cambiar el mundo, pues sí debes de ser muy fuerte para no desviar tu camino. Sí, pero te gana el poder. Sí, yo también creo que no hay forma. O a lo mejor también el que la gente esté en contra tuya o que tengas enemigos, ajá, pues también te hace tomar ciertas decisiones. Dicen por ahí en la cuestión a lo mejor política y de negocios, mientras más vas creciendo,
o más éxito vas teniendo, más enemigos vas generando. Exactamente. Entonces, lo que hizo Gaddafi ya cuando llegó al poder, que empezó sus 40 años de tiranía, fue que empezó a limitar un buen de cosas. Empezó a quitar las libertades civiles, como el derecho de expresión, el derecho de reunirse, el derecho de contratar ciertos servicios, quitó prácticamente todo. Tus prestaciones de ley y libertades. Tus derechos humanos. Tus derechos humanos, exactamente. Había reprimido el país de una manera brutal, inclusive hasta en la educación, ¿no? Él era el de su libro verde, ¿verdad? El libro verde, sí. Sí, véanlo, ¿no? Es que ellos basaban su educación en un solo libro creado por él. Que él mismo escribió. O sea, imagínate. Todo lo que le enseñaban a los niños, porque él se enfocó a la juventud. A la juventud porque él trataba de ver su poder a futuro. Era un plan a largo plazo. Pues, ¿qué hacer? Creas un libro que tú mismo escribes, tú mismo publicas, y es el único libro que hay. Ajá. Y de ahí vas a aprender y te vas a hacer examen todavía. Y tú eres el punto de atención de la educación. O sea, todo gira alrededor tuyo desde que los niños vas creciendo, tú eres eso. Un ególatra total, ¿no? Pero total. Se veía hasta en su forma de vestir. Sí. Él era el que estaba capaz. Sí, que decía que era bueno para la moda y no sé qué. Ajá, o sea, se me hace como que quería sentirse superhéroe, ¿no? No sé, ajá. Es que llegan a ese punto o rey o algo así. Ajá, exactamente, llegan a ese nivel de egolatría que ya se creen, ¿no? Bendecidos y hacen lo que ellos quieren, como lo que ellos quieren. Imagínense, comunidad, es como si nosotros hiciéramos un podcast y todo el país tuviera que basarse en lo que nosotros decimos. Exactamente, ¿no? Qué horror. Que a lo mejor... Una tontería. Que llegara... sí. Que a lo mejor llegue algún líder y diga, bueno, voy a quitar todo canal de YouTube, cada podcast, cada radio, televisión, todo medio de comunicación, pero solo van a escuchar a Oscar y a Lupita. Y lo que ellos digan... Es la realidad. Es la realidad, ¿no? Con un guión que yo les voy a dar. Exacto. Porque si no lo lees, pues vas para atrás. Sí, qué horror. Y entonces, ustedes se basan escuchando o aprendiendo de la vida, de lo que, por ejemplo, en este ejemplo nosotros digamos, pero en el caso de Livia, todo lo que él dijo en un libro, ¿no? Así. Y eran sus ideas como que de lo que él creía. Sí, lo que él quería que la gente supiera. Ajá, ¿no? Que basara todo en eso. Pero no se compara, a pesar de que él duró 40 años, que duró mucho más que cualquier otro de los líderes tiranos que hemos hablado hasta ahora, no se compara con esta última que vamos a ver, que, por Dios santo, ese es el ejemplo de gobernar durante generaciones inclusive. Sí, el caso de Corea del Norte que pues empezó, ¿qué? A principios de siglo, no recuerdo bien cuándo empezó el primer Kim. Creo que en el 40, a finales de los 40, 48, algo así. 48. Sí, porque vamos a hablar de la dinastía Kim, que fue el gobierno de Norcorea, como dices, que es hasta ahora el más largo en cuestión de la historia, en cuestión de tiranía que existe, porque es un tirano, al fin y al cabo, toda esa dinastía. Al no permitir a sus ciudadanos salir del país, no conocer nada, ahí creo que es donde se escucha siempre una estación de radio. Sí. Y que no la puedes quitar, o sea, siempre tienen que estarse escuchando en tu casa una estación de radio. Una estación de radio, como dices. Un canal. Seguramente un canal. Siempre tienes que tener una foto del líder en ese momento. Tengo entendido que todas las mañanas tienes que ir sí o sí a ir a dejarle flores a las estatuas, ¿no? A las que haya en su localidad, yo creo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Palacio? Sí, ¿no? Supongo que sí. ¿Edificio de gobierno? Algo así. Okay. Allá. Los de los Kim. Ajá. ¿No? Porque sí, ellos llegaron a finales de los 40 y lo más... la historia es muy interesante cómo te la manejan, cómo empezó desde el abuelo y luego el padre y ahora está el nieto, ¿no? Ajá. Pero lo que es muy interesante, que ya te hablamos de todo lo demás, es cómo ellos se proclamaron. Eso mismo. Divinos. Ajá, dioses. Es de algo como increíble para este siglo, ¿no? Que las personas sigan creyendo que otra persona es casi un dios. Sí, porque inclusive creo que la historia empezó... A ver, la tiranía empezó con el abuelo, ¿no? Ajá. Y luego está el hijo, que es el papá del que está ahorita. Ajá. Bueno, el papá creo que empezó ese rumor. Esas leyendas. Esas leyendas, ¿no? De que
No, pues él a los 3 días ya caminaba y a los 6 días ya hablaba. Sí, cosas así, ¿no? De que no va al baño, ¿no? Y no va al baño. Ajá. No, eso tan divino que ni siquiera usa el baño. Ajá. Pero obviamente él es un humano cualquiera. Sí, como cualquiera. Entonces, ¿qué? ¿Mató al plomero que le puso un baño escondido en su casa? Oh, no había pensado en eso. Tiene que haber un baño. Ah, no, sí, de que tiene que usar un baño, usa un baño. Y alguien sabe la verdad. Sí, los que estén cerca de él. Entonces, como Corea del Norte vive en una verdad que les han forjado, ¿no? Limitada. Ajá, limitada y encerrados, alguien debe saber esa verdad y seguramente dijeron, bueno, ya acabaste el baño, y sí, bueno, paz. Puede ser lo más seguro. Santo Dios, ¿no? Asesinado por ver hacer el baño. por darle un retrete a alguien. Darle un retrete a alguien. Pues sí, pero imagínate, del 48 algo así, a la fecha son 70 años, más de 70 años. O sea, sí, llevan... alguien nació y murió con ellos en el poder. Sí, totalmente, porque cuando tomaron el poder los Kim, se empezaron todos los planes, ¿no? A largo plazo, empezaron a aislar el país, empezaron a poner reglas muy extremas. Empezaron a vender una imagen dentro de Corea para seguir manteniéndolos en el poder. Con el papá, que empezó a vender la imagen del abuelo con ciertas películas. Ah, sí, eso es muy interesante, ¿no? Sí. Que secuestró a un director y a una actriz y que los tuvo no sé cuánto tiempo ahí haciendo películas. Ah, exactamente. Es como que los obligó hasta que decidieron, ¿saben qué? Ustedes son buenos en Corea del Sur, pero necesito su trabajo aquí en Corea del Norte. Entonces, ¿cómo ves si te obligo a venir? Y aquí te quedas. Sí, ahí se quedan. Y empezaron a vender la imagen, porque es lo mismo que hacían los otros dictadores, ¿no? Stanley o Gaddafi. Seguir vendiendo esa imagen. Todo se trataba de imagen y obviamente de poder, limitando cosas, ¿no? Entonces todo se basaba en él, en el abuelo. Esta película de tal, ahora esta película de tal. Todo, cualquier cosa que se refería, era él. Sí, impresionante. Es que es increíble cómo una persona puede manipular a tantas personas y a otras tantas reprimirlas. Una sola persona. Sí, o sea, tienen ese poder que si lo ponemos en un contexto un poco más genérico, hay muchos contextos, pero ellos tienen el poder, digamos, de la milicia, ¿no? Uh-huh. Pero si los militares también no están de acuerdo, simplemente nadie hágale caso. Ajá. Y ya. O sea, porque hay gente que lo apoya y otros que no. Es donde está el tiro, ¿no? Porque no, es que aquí yo tengo a los militares que me defienden. Pues si a lo mejor los militares no están de acuerdo. Simplemente ustedes no hagan nada. Y es un golpe de Estado. Ya es un golpe de Estado. Pero como hay gente que también le interesa el poder, por eso se agarran de estos tiranos para que también tengan muchos beneficios, obviamente. Muchos beneficios o tienen muchas amenazas, ¿no? También, ¿no? O bueno, no hacer tu trabajo, entonces te fusilan. O a tu familia. Exactamente. Entonces, que a veces yo creo que es lo que más duele, ¿no? O sea, si te matan a ti, pues pero si matan a tu familia, pues ahí sí. Y de todas maneras te terminan... Te van a matar a ti, pero también van a matar lo que hizo Saddam, el señor que dijo la lista, ¿no? De los nombres, sí. Que fue amenazado para decir la lista de los nombres. Hoy van a matar a su familia. Que estoy seguro que después se lo echó. Sí, seguramente. ¿No? Porque sabes que me obligó. Sabes que te va... a matar. Usted así, a ti y a todos los demás. Nada más te engañan con ideas falsas. ¡Qué horror! Esta comunidad, recuerden que se llama... ¿Cómo crear un tirano? ¿Cómo ser un tirano? Es un trabajo de información muy interesante, que es posiblemente que nos den una segunda temporada. Yo creo que sí le van a entrar por ahí. Yo creo que sí tienen de dónde sacar más. Porque con lo que está pasando hoy día, yo creo que incluye, ¿no? Porque también mencionan algunos, así como otros tiranos por ahí como ejemplo. Ajá. Pero no se dedican a ellos. Entonces yo creo que por Solo se basaron en ellos, en los que les mencionamos. O meten a los nuevos que tenemos hoy día. Que ya son más enmascarados, pero lo son. Sí, esta serie yo creo que la podrían hacer perfectamente en unos años. Sí, con no queremos mencionar nombres, pero pues seguramente sí hay. Pues que Centroamérica, Sudamérica, Europa del de todos Oriente, lados, etcétera, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a pasar un poco más agradable, un poco más vintage. Ya para quitarnos este amargor, que vamos a terminar con amargor de todas maneras, ¿no? Sí. Vamos a hablar de una docuserie también, que esta nada más la vi yo. Pero aquí Lupita puede opinar porque es un tema que a ella le interesaba cuando estaba de moda este deporte, que es The Last Dance o El Último Baile. Ajá. Que esta
esta docuserie tiene 10 capítulos que habla de los Bulls de Chicago, que estuvo en la trayectoria de la fama, especialmente cuando estuvo Michael Jordan. ¿Quién no conoce a Michael Jordan? ¿Quién no conoce a Michael Jordan? No ha vivido. No sabe nada de la vida. No sabe nada de la vida. ¿No? O sea, puedo entender que no sepan quién es Tom Brady. Puedo entender que no sepan. Joe Montana. A que no sepan quién es Jorge Campos. Jorge Campos, te las compro. Pero que no conozcan a Michael Jordan, perdón. No, es imposible. Sí es para darles un zape, porque todo el mundo sabe de él, todo el mundo, bueno, etcétera. Muchos lo vimos jugar. Nosotros todavía obviamente en la tele no alcanzamos a ver sus victorias que tuvieron de varios torneos, ¿no? De varias finales. Pero entonces, porque nomás esta docuserie se basa más que nada en Michael Jordan, ¿no? Y la transformación que tuvo con el equipo de los Bulls de Chicago, que nos dan unos datos respecto también a Scottie Pippen, a Dennis Rodman. Muy famosos, buenos todos. Que era el trío temeroso, que eran los 90s. 90s. Entonces, cuando ellos tres estaban juntos, ya no tenías cómo librarla. No, era el equipo de ensueño. Sí, todo el mundo era fan. O eras fan o de Michael, Pippen o Dennis. Sí, pero yo creo que la gran mayoría de Michael Jordan. Yo recuerdo en la preparatoria, me tocó esa etapa del básquetbol. Y todos los chicos eran fan de Michael Jordan. Es que fue el más popular. Todos. Porque además de su habilidad, pues ya ves que brincaba más. Además, a pesar de que era bajito para el básquetbol. Pues para en ese entonces. Sí, no, obviamente no. Tenía una estatura alta, pero para el básquetbol no era tan alto. Yo recuerdo... Como Pippen, por ejemplo. Era más alto que Pippen. Sí. ¿Era más alto que Pippen? Sí, ¿no? ¿O más chaparro? Más chaparro, ¿no? No me acuerdo. Lo que yo recuerdo es que en esa época decían que Michael volaba precisamente porque brincaba. Y creo que se echaba 3 segundos en el aire. Por eso decían que volaba. Porque brincaba bastante y tardaba en caer, obviamente. Entonces era el detalle, ¿no? La estrellita. Su plus que lo hizo... Su distintivo. Todavía crecer más. Sí, inclusive la marca Jordan de los tenis, o la imagen más representativa de Jordan es saltando. Sí. La famosa imagen sí, es saltando. ¿Por qué? Porque era lo más representativo de que él hacía. Exactamente, aparte de que cómo jugaba, era cómo brincaba. Ahora, un detalle que hay dentro de esta serie que sí me dejó impactado fue lo poco que le pagaban a Pippen. Sí. Ahí dicen, en esas que le tienen que ver comunidad, Pippen da cierta entrevista en esa época. Hablan de ellos, los que hicieron la serie, que él realmente no tenía un super sueldo. Un super sueldo. Le pagaban muy poco. Y que llegó un momento en que dijo, bueno, si no me van a pagar, entonces muévanme de aquí. ¡Ay, qué frustración! Es como cuando estás en un trabajo, estás dándole números negros a la empresa, éxitos, metas, y tienes un salario que no te alcanza, pides y te lo niegan. Pero no te puedes ir porque firmaste un contrato. Sí, totalmente. Es como que, pues sí, pero ya cuando se acaba, pues buscas la manera de irte, ¿no? Uy, o sea, uno pensaría que todos esos personajes famosísimos, pues, lograron hacer mucho dinero, ¿y no? Pues no, a lo mejor no a comparación, digamos, como Michael, ¿no? Porque en la historia de esa deportiva de Michael, por ejemplo, él cuando llegó al equipo lo levantó, ¿no? Fue como el novato estrella que levantó el equipo. Y llegó un momento en que, si no me recuerdo, Jordan tuvo el peso del equipo en los hombros. Sí, también. Pero cuando llegó Pippen, se distribuyeron el peso, entonces era mancuerna. Ajá. O sea, se ayudaban. Sí, porque ya eran agua y azúcar. O sea, eran compinches, vaya, ¿no? Sí, o sea, los dos hacían un buen trabajo juntos, pero aún así a Pippen no le daban el reconocimiento económico que deberían. Exactamente. Y él era bastante bueno. Sí, solo que Jordan era más popular. Es que ese era el problema, que él hacía que... brillara Jordan. Sí, me refiero de que Michael hacía que el equipo brillara. Sí. Y llamara la atención, que todo fuera con Michael porque pues, era el más popular en la NBA. Totalmente, o sea, donde estuviese, él hubiera sido la estrella principal. Ok, la tendré que ver. Sí, inclusive Pippen fue tan importante, ¿no? Que nos dicen en esa serie,
que cuando él creo que se lesiona, Jordan la sufrió. Ya no había quien le hiciera. Rodman intentó hacer su trabajo, pero pues no le llegaba al mismo de Pippen. Y Michael se tenía que torcer la espalda porque pues, no estaba su compinche. Su parejita. Sí, luego interesante. Luego te hablan también de sus campeonatos que ganaron 6, cómo los ganaron. Hablan también del entrenador que se llama Phil Jackson, que fue quien estuvo ahí entrenando con ellos, trabajándolos. Pero que también había un conflicto de intereses internos porque el entrenador se peleaba con el director, creo que del equipo. Había conflictos de lo de Pippen. También Rodman tuvo problemas dentro del equipo. O sea, te manejan todo lo interno que uno no ve. No, uno veía los partidos así súper padres que todos ganaban. Ajá. Y ya. Nunca te imaginas cómo es por dentro toda esa industria. Porque es una industria. Sí, al fin y al cabo es un negocio. Porque también nos dicen, oye, pues, ¿se acuerdan cuando Michael se fue a jugar béisbol? Ah, sí. Y que no la armó y que toda la gente se puso bien loca. Y luego cuando regresó. Ajá. Y luego los contratos que tuvo con Nike. Y que sí, y que no. Y creo que en los contratos había un conflicto o un tirito así como que entre Nike y Adidas, si no mal recuerdo. Entonces como que ahí estaban viendo quién quería que nos representara. Todo por el cochino poder. Pues poder, dinero. Fama, todo lo que pudiera ocurrir. En fin. Entonces, no hay mucho de qué tanto hablar de eso porque yo la vi. Nada más era para recomendarla. Véanla, está muy buena. La historia que te manejan es realmente interesante. Si eres amante del básquetbol o de la NBA, o simplemente quieres saber más respecto a Michael Jordan, pues véanla. Porque inclusive sale Michael. Y sale, creo que también Pippen, actualmente. Los entrevistan y les enseñan imágenes de, yo no conocía esto. O sí recuerdo esto. O yo recuerdo cuando pasó esto, pues yo dije esto. O sea, también a ver sus versiones. No solo era por lo que averiguaron, ¿no? O sea, nosotros averiguamos esto y eso. Sí, me acuerdo. Bueno, lo que pasó ese día fue esto. Tener las versiones completas, ¿no? Cada lado de la historia. Sí, como debe de ser, ¿no? Y cómo, inclusive cómo le afectó a Jordan la muerte de su papá, en cierta temporada, en ciertos campeonatos, cómo le pegó bien fuerte. Tú lo ves llorar a Michael, en el video viejo, cuando creo que ganan uno de los torneos, pero su papá ya no está. Oh, qué fuerte. Entonces ya no tiene con quién celebrar, porque su papá ya no alcanzó a verlo. Sí está interesante. Sí. Es muy emocionante, es muy emocional, y también dices, órale, sí, no me la sabía que existía dentro. No sabía que eran humanos. Aún no sabemos si son humanos. O vienen de otro planeta. Yo creo que vienen de otro planeta. creo que yo también el planeta del Looney Tunes, porque recuerden que hizo una película de Space Jam, la 1, que esa es la buena, que la 2 dicen que está... No la vi. Espantosa y no pienso verla. No. Me quedo con la primera. Sí, es que yo creo que la regaron a querer sacar esa película. Sí, hay cosas que son irrepetibles. Sí, o sea, es lo que hablábamos la vez pasada de Ghostbusters. Sí. Ahí déjalo, no lo toques. Así funcionó como estaba. Así se queda. ¿Te interesa? Pues nada más remasterízala y vuelve a sacar. Pero ya no hagas otra cosa, no le muevas. Porque nada más, esa película, vamos a hacer ese paréntesis, esa película de Space Jam 2, que la volvieron a hacer para llamar la atención de los jóvenes y levantaron los Looney Tunes que ya no estaban pegando seguramente. Esa manera de destruir. Pues se le enseñas a chavitos que no conocen la historia original. La verdadera historia. O la historia original, ¿no? O sea, no sabes, les enseñas Space Jam 2. ¿Y en qué momento vieron la 1? Entonces, como que si quieres llamar la atención, hubieras llamado la atención con la original. Primero. ¿No? Porque además, por lo que yo tengo entendido, en la 2, ¿cómo se llama ese jugador que entró? No lo recuerdo. Bueno, se me olvidó el nombre. Realmente no tiene muchas apariciones físicamente. LeBron James. Físicamente, él no está. Hay muchas acciones o escenas, él siendo ilustrado, dibujado. Caricaturizado. Exactamente. A diferencia de Jordan, cuando hizo la primera, que era totalmente él. Que eso era lo interesante. Que era una persona interactuando con caricaturas. Exactamente. Que la idea no era nueva, porque ya estaba quien engañó a Roger Rabbit. Ya estaba Cool con Brad Pitt, ya a su lado, creo. Y nos hablé con nuestro ingeniero Jorge. La idea no es nueva, pero estaba interesante. Y luego sacan esa nueva versión y dices, no me da el caso.
Y nada más la quiero ver, a lo mejor nada más para echarle un tomatazo, pero no me llama. No, yo prefiero quedarme con las viejitas, pero bonitas. ¿Qué es lo que se debería hacer, no? Ok, bueno, eso como no la viste, vamos a pasar al siguiente tema para ponernos un poco más, pues digamos, antojables. Sabrosos. Más sabrosos. A ver, comunidad, ahí les va. ¿Qué es lo más representativo de México en todo el mundo? ¿Qué es lo que más consumimos por lo menos una vez a la semana? Tacos, 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 tacos. El taco. Entonces, vamos a hablar de una docuserie que se llama La Crónica del Taco. Porque de la vista nace el amor y el antojo. Oh, claro que sí, el antojo. O sea, no... es un programa que sí la tienes que ver con ya comida. Sí. O con una botana ahí puesta, porque... O con unos tacos. Sí, con los tacos. A eso me refería, con unos tacos. Porque, a ver, hay 2 temporadas. ¿Okay? Sí. De 6, 7 temporadas más de episodios cada uno. Pero que para mí, en lo personal, la temporada 1 es la mejor. Es la buena. Es la buena, ¿no? O sea, como que la original estuvo interesante. Sí. La segunda ya como que ya no supieron por dónde llevar. No, ya perdieron un poco mi interés. Estos capítulos son, fíjate, cada uno dura 30 minutos. No sé si no me acuerdo. Pero son 30 minutos brutales. Son 30 minutos de tortura. Son 30 minutos de antojo. De babear por unos tacos. Sí, es una sabrosa docuserie que contiene información que se te hace agua en la boca. Cañón, la supieron hacer. La supieron hacer. Nosotros cuando vimos el primer capítulo, que fueron los tacos al pastor. Sí, claro. Bueno, terminamos con un antojo de tacos al pastor. Impresionante. Sí, porque creo que la vimos por segunda vez, ¿no? Cuando se nos volvieron a antojar. Y cuando la vuelves a ver, se te vuelven a antojar. Totalmente, porque manejan una fotografía bien hecha, unos encuadres. Sí. O sea, aquí nos vamos a meter un poco más con técnicos en la producción, pero eso es lo que hace que se te antoje. Sí, porque no te muestran nada más un taco ahí aventado en un plato. Como cualquier youtuber. Ajá. Te muestran cómo lo hacen, te muestran así en cámara lenta, cómo le va cayendo la salsita encima. No, una cosa deliciosa. Sí, porque como mexicanos es imposible no salivar cuando vemos una garnacha, ¿no? Sí. Porque cuando vemos esta docuserie que en horas no apropiadas, que no encuentras nada abierto de lo que te están presentando, sí, te quedas con el antojo... mucho tiempo. Mucho tiempo. Nos pasó una vez. Esa vez que nos quedamos con el antojo porque era una garnacha que comes en el día, ajá, pero lo vimos en la noche y pues te quedas con el antojo. No hubo manera de conseguirlo. La primera vez tuvimos que ir al día siguiente a buscar esa garnacha. Sí. Y la segunda vez, creo que eran carnitas, ¿no? También carnitas. Y la segunda vez que se nos volvieron a antojar los tacos al pastor, que tuvimos que ir por ellos para podernos quitar el antojo. Así es. Pero diles de qué variedad de tacos estamos hablando. Ok. Cada capítulo tiene una especialidad, ¿no? De garnacha, que se llama el taco. Tienen los tacos de barbacoa. Hoy me comí unos. Por cierto. Muy ricos. Tienen los tacos al pastor. Tienen carnitas. Tienen tacos de canasta. Sí. Tienen carne asada. Ajá. Y el último creo que era... Tacos de guisado. Tacos de guisado. Ese no me encantó mucho porque no soy fan. Porque no eres fan del taco de guisado. No, ese ni el de canasta. A mí sí me gustan mucho los de canasta. Pero si son gente que les interesa ver personas famosas o famosillas de internet, en el taco de canasta sale Lady Tacos de Canasta. Ajá, muy famosa por su historia de tacos de canasta. Ah, exactamente, sale. No me sale la voz, obviamente. Yo lo haría, pero les voy a moler los oídos. Muy ricos. ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu taco preferido? ¿En general o de esta serie? A ver, primero de esta serie. De esta serie, el que más se me antojó, creo que estoy entre el de las carnitas y el de pastor. El de pastor. Porque esos son los que más se me antojaron al momento de verlo. Ajá. ¿Y de la vida? ¿Tu taco favorito de la vida? Pues es que depende en qué ánimo esté, pero... De la vida en el día. Porque han de saber, los que no son mexicanos, nosotros por alguna cuestión tenemos tacos para el día y tacos para la noche. O sea, no son los mismos. No es que yo vaya y encuentre barbacoa en la noche. Ajá. No existe. Exactamente. O encuentre tacos de pastor a las 10 de la mañana.
Que los hay. Ella es más común, pero sin embargo es un taco de la noche. Pero la mayoría no se los come, son de noche. Y no vas en la noche después de una fiesta a comer tacos de guisado. No se antoja. No, o sea, ese es un punto muy interesante que estás contando. O sea, hay tacos para cierta hora del día. Sí. ¿No? Porque igual, como dices, en la noche no comes una barbacoa, un consomé. No, ni lo venden. Ni siquiera lo venden. Bueno, ni lo encuentras para empezar, ¿no? Y en la noche te comas unos de pastor, suadero, cabeza, etc. Cabeza de res, para los que no son de México. Entonces, sí, hay diferentes tacos para diferente hora del día. Pareciera que es lo mismo, porque son tacos, pero no. Cambia la preparación. Sí. Cambia el contexto en el que estás, el momento en el que estás, correcto, donde vengas. Sí, cambia mucho. Sí, a lo mejor muchos extranjeros, y bueno, los mexicanos comen tacos, es lo más representativo. Pero como no nos comemos tacos, sí que es lo más representativo de como ellos podrían decir, pero sí los comemos a cierta hora distinta. Ajá, o sea, ¿tu taco preferido del día cuál es? Pues yo creo que me podría echar o unos de puerco, unas carnitas, o me late también unos de cecina. De cecina, la cecina es de res también. Sí, porque los otros tacos, a pesar que son de día, ¿no? La barbacoa. Ajá. Pero la barbacoa no me la he hecho casi por gusto. Es porque ya no hay otra. Sino por necesidad después de una fiesta local. Ok. ¿No? ¿Y taco de la noche? Pues el taco de la noche, pues los puestos de donde venden suadero, cabeza, pastor. Pero el pastor tiene que ser uno especialmente que me guste. Seco. O sea, no me gustan en cualquier lado. Entonces, si no hay de los que a mí me gustan, pues me echo suadero. Ok. Cabeza, que la cabeza yo recomiendo que es de los más ricos que existen porque es más natural. Digo, todo es natural, pero creo que está el vapor. Porque es animal. Es animal. Ninguno sale de una lata, o al menos eso creo. No sabemos dónde vienen muchas cosas. Hay cosas que es mejor no saber. No saber de dónde vienen. No, si supieras de dónde cómo se guardan las carnitas. No quiero saber. Neta, que ya no comerían. No. Alguien me contó que trabajaba en estas cámaras de refrigeración, que luego va y guardan las carnitas para bla, bla, bla. Hay cosas que dices, no, mejor ya no me cuentes más. No, mejor no. Mejor no. Hay cosas que mejor no saber. Exactamente. Yo mi taco del día, me gusta la barbacoa. El taco de barbacoa. Y los de canasta. Yo no soy fan de los de canasta. A mí sí me gustan mucho. Uno de chicharrón, de frijol. No, de frijol casi no. De papa o de chicharrón, me gusta. Y taco de la noche, definitivamente el de pastor. Pero, a diferencia del de Oscar, a mí no me gusta el pastor seco. Me gusta que esté jugosito con cebolla. Ah, ok. ¿Llevan cebolla? Sí. Bueno, es que hay unos que yo como sin cebolla. Los que tú comes no tienen cebolla, pero sí hay con cebolla. Ah, ok. Bueno, porque además, si ven este capítulo de los tacos de canasta, aparte que pueden ver a Lady Tacos de Canasta, ¿no? Y cómo los preparan, que también es muy interesante, porque son sudados, ¿no? Sí. Pero ahí descubrí, si es para los que no saben, por qué todos los tacos de canasta vienen en una bolsa azul. Azul. Todos. Y ahí nos dicen por qué. Ajá, no les digas para que lo vean. Exactamente. Sí, sí, lo tienen que ver, comunidad. Porque yo me acuerdo que muchos años decían todos, es que todos vienen en tacos azules del IMSS, ¿no? O algo así decían. Pero ¿por qué? Bolsas. Todos tienen la misma salsa, ¿no? Deliciosa. ¿Esa como martajada se le llama? Martajada. Yo como soy fan de la salsa verde martajada. Ajá. Que por cierto mi hermana hace una muy rica. Tal vez por eso me gustan tanto los tacos de canasta. Por la salsa. Es que eso es esencial. Sí. Como mexicano debes saber que si la salsa es buena, el taco es bueno. Exactamente. Si la carne está buena, tú quieres, pero la salsa está chafona, ya no funciona. Le rompes la estructura a lo que es el taco. Así es. Entonces, si ustedes venden tacos, la salsa es es el secreto. El secreto de todo taquero. Entonces, tanto tiempo preguntándonos, porque la verdad yo ni siquiera lo busqué, pero cuando vi la serie fue de, por eso los tacos de canasta tienen bolsa azul. Bolsa azul. Ok. Y además es interesante todo lo que conlleva porque te lo manejan de una manera antojable, como decíamos la imagen, pero con ciertas animaciones muy divertidas y explicativas. Porque no nada más te dicen, pues el taco de carnitas se hace así, y se vende esta parte, y se vende en tal lado, y los mejores son los de Michoacán. Carnitas, sí. Bueno. Pero te explican de dónde viene toda esa
esa tradición de esa comida. Cómo la empezaron a hacer, cómo la descubrieron, o sea, también es un momento histórico, no nada más para que se te antoje. Así es. Yo, por ejemplo, el taco que menos se me antojó, de acuerdo a mis gustos, es el de carne asada. No estuvo, es que se fueron más al norte. Sí, más al norte, aquí en el centro del país, pues no somos, sí hacemos carnes asadas, pero no, tal vez no como en el norte, ¿no? Sí, allá son más especiales son en esa, más especializados en esa onda. Aquí hacemos cuando tenemos ganas de reunirnos, cuando alguien cumpleaños, algo así. Pero es muy rara vez que alguien haga una carne asada. Lo hacemos más cuando hace calor. Por la cerveza, seguramente. Seguramente, no tanto por el taco, sino por la cerveza. No, porque es que cuando hace frío, se te enfría rápido el taco. Donde lo... Ajá. Y como tiene que ser a la intemperie. Sí, de hecho creo que yo recuerdo en mi familia, nunca hemos hecho una carne asada en diciembre. Es que no se antoja. Es como que en mayo, junio. Sí, exactamente. Abril. Sí, o sea, antes del medio año. Ajá. ¿No? Antes de que llegue septiembre, por ejemplo, que son los huracanes. Sí, porque luego llueve, te va a pagar la carnita asada. Que nos pasó una vez. Sí, que nos pasó una vez. Nos fuimos de viaje, íbamos a hacer una carne asada y tómala. Que llueve. Y valió. Y terminamos haciéndolo ustedes en la estufa. Y no saben igual. No, exacto, no saben igual. Bueno, entonces esta serie se presenta de una manera muy chistosa porque quien lo narra, digamos de comillas, es el mismo taco. Ajá. Es muy divertido. Sí. ¿no? Porque la voz la hace este policía, señor Harinas, o policía Harina de Backdoor. Ajá. ¿No saben de quién les habló? Bueno, él es la voz, si no me recuerdo. Sí, al parecer sí. Creo que sí, les mentiría. Pero bueno, se supone que es el mismo taco el que habla. El que se narra a sí mismo, ¿no? Ajá. No, pues yo crecí así. Yo nací acá y me comen así. Me preparan de tal manera. Muy, muy divertido. Aparte de antojable, es muy divertido. Porque inclusive como es el mismo taco, dice, solo el fruto del hambre y el ingenio. Muy sencillo, pero siempre precisamente con ingenio. Soy el mejor taco que conoce a la tortilla. Es hasta él mismo se echa porras de una manera muy, muy ingeniosa. Es muy, muy divertida. Vamos a quitar los antojos. Sí, porque ya se me antojó. Porque si empiezas a hablar de ellos y se empiezan a antojar, y ya te estamos grabando desde noche y no hay dónde conseguir tacos ahorita. No. Entonces, si van a verle carnitas, cómprense carnitas. Si van a ver de barbacoa, cómprense barbacoa. Y así sucesivamente. Así porque es. sí, neta, en serio, se antojan. Entonces, ya me dijeron una vez también, ya vi la serie que me recomendaste y se me antojaban un buen. Es que te estoy diciendo que te compras la comida antes de verlo. Antes de verlo. Sí, es como para estar así comiendo y viendo, comiendo y viendo. Sí, te comes lo mismo que estás viendo porque ya se te quita el antojo y lo disfrutas más. A que estés sufriendo y dices, se ve bien bueno. Sí. ¿No? Sí, imagínate, están a las 10 de la noche, te estás viendo la serie y sale un taco de barbacoa, ¿dónde lo vas a conseguir? Exactamente. No hay. Sí, porque sí manejan una cámara muy padre, una fotografía profesional, ¿no? Por ejemplo, el de barbacoa, cómo dejan caer el caldo, cómo la carne la saca. ¿También sacaron el de birria? No lo recuerdo. No lo recuerdo, te mentiría. Ok, hay que verlo otra vez. Ahorita lo ponemos. No, a lo mejor mañana. Mañana que podemos conseguir algo de comer. Ok, vamos a pasar al último tema, comunidad, ya para casi acabar este podcast. Nos vamos a ir otra vez a la cosa ruda para cerrar fuerte. Porque abrimos con los tiranos, ya hablamos del deporte, ya hablamos de la comida, pero ahora vámonos a otra situación de historias de miedo. Sí. ¡Qué horror no poder confiar en nadie! No. Ni en la persona que menos te imagines. Exacto. ¿No? Por cubrir una necesidad, porque básicamente todo se basó sobre eso. Todo se basó en una necesidad. Necesidades. Esta docuserie se llama Los peores compañeros del mundo. Ajá. Está en Netflix igualmente, comunidad, lo pueden encontrar allí. ¿Son qué? ¿6 capítulos? 5 o 6. 5 o 6. Es que creo que la última historia fue en 2 partes. En 2 partes. ¡Qué miedo! De verdad. es increíble que tú abras tu corazón, tu puerta, tu confianza hacia las personas. La puerta de tu casa. Y las puertas de tu casa y sea una pesadilla, un infierno para ti. Así. Sí, bueno, si vamos a la última historia, sí. Pero en las otras historias más para atrás, al inicio también. La viejita que no era viejita. Que no era viejita. ¿Sabes a quién me recordó cuando supe que no era viejita? A Sara García. Sí, Sara García no era tan grande como aparentaba en las películas. Era muchísimo menor.
era más joven y se envejeció para las películas. Eso quise yo decir. Entonces, la primera historia de la viejita, se supone que ella cuidaba a gente enferma o anciana. Ajá, desamparados, ¿no? Exactamente. Entonces, había gente que estaba allí. Llevan a una persona que tenía problemas en su cabeza, ¿no? Era como escuchaba voces, esquizofrénico. Lo llevan para que lo cuide supuestamente esta señora anciana. Y de repente, perdón. De repunto. Es que es más que de repente. Sí, fue después. Ajá, exactamente. Desaparece este señor. Ya no saben nada de él. Porque además ella era la albacea, ¿se puede llamar? De sus cheques. De cheques que les da ya el seguro. El gobierno. El gobierno, ajá, como allá tienen leyes que amparan a los desamparados. Allá está. Digamos así, o algo así. Entonces él recibía un cheque mensual, ¿no? Creo que eran $60, o sea, no era tanto, pero... No, era como para que, pues, a ver cómo es, pero nada más para que comas, ajá, obviamente. Pero entonces, esta señora tenía a varias personas ya grandes, viejitos, viviendo con ella, y que les daba de comer, y los cuidaba, y les daba un techo, y luego me acuerdo que iban a visitarlo, hay grabaciones. ¿Cómo te has sentido? No, pues bien, pues qué padre. Y de repente... se fue. Oiga, ¿dónde está fulanito? ¿No? ¿Quién son? No, pues que se fue con su familia. Ah, sí, que había venido a México o algo así, ¿no? No sé qué. Pues, ¿cómo a México? Si no puede ni viajar ni conoce a nadie. Entonces, hacen una investigación y bien decíamos cuando vimos esa parte. Toda la gente que hace algo ilegal, homicidios, secuestros, lo que tú quieras, siempre caen por una tontería. Ajá, siempre es un error muy pequeño. Muy pequeño. Tal vez. Que se pudo, un descuido. Sí, que dices, ay, ¿cómo? O sea, siendo una persona que estás haciendo este tipo de cosas, pues te hubieras planteado esa idea en tu cabeza para no caer allí, ¿no? Porque se supone que están buscando a este señor y la policía como que ya dudaba de esa señora, ¿no? Como que... Ajá, ya estaban sospechando así como cosas raras. Y van a buscar en su casa con una orden o algo así. Y luego le dicen, ¿nos da permiso de buscar en su jardín? Ajá. Ah, sí, pásenle. Pero ahí fue el error. Sí, fue el error porque... Ajá, bueno. Creo que no lo enterró bien, ¿no? Al cadáver. Pues es que ellos empezaron a escarbar. Ajá. Y empezaron a encontrar como que... Ropa, pedazos de tela al principio, dicen. Y entonces, por ende, hay más al fondo. Hay algo más. Entonces, ellos, al darle ese permiso, pues empezaron a escarbar y empezaron a encontrar un montón de cuerpos. Ajá. ¿No? Todavía vestidos, todavía con identificaciones, creo. Sí. Que era gente por la cual ella seguía cobrando los cheques. Según estaban a su cuidado y se desaparecían. Pero ella seguía cobrando. Los cheques. Y los envenenaba, ¿no? Ah, sí. O sea, utilizó como varias formas para matarlos. Venenados y demás. Para desaparecerlos. Pero aparte ella físicamente parecía una persona mayor. Por eso nadie desconfiaba de ella. ¿Quién iba a desconfiar de una viejita? De una viejita, ¿no? Y no, en realidad era mucho más joven de lo que ella decía, o de lo que aparentaba. ¿Qué edad aparentaba? ¿Qué te gustan los 70? 70 y tenía 50. Exactamente. Sí se envejeció ella a propósito precisamente para... Pues que en ese época, ¿de quién podrías dudar? No de una anciana. No, eran otros tiempos, entonces era gente confiable. Los ancianos eran gente confiable. ¿No? Sí, entonces la historia que manejan de esa señora que si fue así como lo cuentan, ¿por qué dejarías que alguien escarbe donde sabes que tú dejaste algo? Ajá. ¿No? Y para empezar también, ¿cómo lo dejas? Pues es que, o sea, yo puedo entender que desapareces el cuerpo, no lo puedes sacar, pero tienes un jardín y lo entierras. Pero ni siquiera tienen una orden, creo. Le dicen, oigan, nos da chance de buscar en su jardín. Ajy ya como dijo que sí, pudieron entrar. Y pues que ahí es de donde caen. Es lo que decíamos de que caen por un pequeño error. Exactamente, ¿no? Si me han dicho que no hubieras dado permiso, pues no. De pasar. Ya, sáquense. ¿No? Pero ahí fue la regla. Esa fue una situación muy entretenida, brutalmente entretenida, porque son historias reales. Entonces, sí, desafortunadamente sí. Pero si les gusta ese misterio de la gente desaparecida, de los policías, de la gente enferma, ¿no? Entonces, comparada con los tiranos, por ejemplo, pero aquí ya es más local. Tu vecino puede tener a alguien. Sí. ¿No? Pues, es lo que decíamos ¿de qué historia hablamos la vez pasada? ¿Del de Tinder? Ajá. Y no me acuerdo qué otra historia, de que tú ves a tu vecino y te das cuenta que toma la... Oh, sí. También, hace algunos meses,
aquí en México pues atraparon a lo que parece ser un asesino serial, ¿no? Un señor ya de 70 años o no sé cuántos años tenía ya, pero que encontraron como 19 cuerpos enterrados en su casa. Algo similar. Y dices, no, bueno, imagínate, tú sales y saludas al vecino, buenos días vecino, y no sabes que adentro está descuartizando a alguien, ¿no? Exactamente. Ah, sí, porque también decían que esta señora descuartizaba a la gente en su sala. Porque el mismo hedor del cuerpo, de los líquidos corporales, estaba ahí, ¿verdad? Estaba impregnado en el piso y eso hacía oler fuerte el área. La sala, pues. Ajá, algo así. Luego también había otra historia de una chava que tenía de roomie a un amigo, entre comillas, y que él se empezó a enamorar de ella. Él también la celaba, ¿no? Porque la quería para él. Ajá, una obsesión. Una obsesión, no tenía dinero para pagar la renta. Mal que le fue a esa chica. Sí, porque pues sí terminó muy mal. No sé si decirles en qué terminó, pero terminó mal. Terminó en algo muy fuerte, ¿no? Pero es así de... por ejemplo, todos son, por ejemplo, esta historia de esta chica es porque necesitaba a un inquilino para que le ayudara a pagar la renta. Sí. ¿No? Entonces, imagínate, tú vas a vivir con un extraño. ¿Por qué es un extraño? Es que sí lo manejan allá en Estados Unidos. O sea, busco roomie, ¿no? Y bueno, yo necesito un cuarto. Ah, pues vente. Sí, de hecho aquí en México yo también en algún momento he visto en algunos edificios del centro de la Ciudad de México que tiene letreros así de que busco roomie. Yo no podría... Yo soy muy desconfiada y no podría vivir con alguien que no conozco. Sí, seguramente. Yo tengo mi hermano, por ejemplo. Él sí le aplicó así. Buscaba un roomie y llegó y, bueno, vivieron juntos, etc. Pero separados. que quede claro. Por lo menos eso dijo. Vaya, que sí le aplicó, ¿no? Encontró una persona y es así. Pero estamos hablando también de hace unos años. Sí. Hoy día, como están las cosas... No. Tú tuviste roomie, pero tú la conocías. Ah, bueno, una amistad. En una compañía de trabajo. No la busqué, no puse un anuncio y llegó. Pero ya hoy día ya no puedes hacer este tipo de solicitudes. De anuncios, porque ya desconfías de todo. Y lo que estamos hablando precisamente de esta serie, esta docuserie, es que no puedes confiar ya en nadie. Y todo se basa en la necesidad. La necesidad de esa chica era conseguir a alguien que le ayudara a pagar la renta. Y terminó ella pagando la renta completa y además siendo acosada por este señor que tenía problemas de ira. Ajá. Y luego cuentan su versión de él, entre comillas, porque hay grabaciones de él declarando una situación. Bueno, no se las voy a hacer largas, pero seguramente ya se las saben. Desaparece la chica, ¿no? Y entonces ahí no me las voy a decir eso. Entonces lo están interrogando y él se le ve un contexto frío, rígido, ¿no? Como que le vale gorro, no quiere contestar nada. Pero él todavía se hace la víctima antes de que lo agarraran, ¿no? ¿Qué pasó? Así de, ¿dónde está? Exactamente. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Y dónde está fulanita? ¿No? Acabamos de ver hace una hora que estábamos viéndonos del carro. ¿No? Sí, cosas absurdas. Y dices, ¿cómo es posible? Sí, ese fue un caso. El otro caso. Bueno, el último, que es de los más fuertes. Sí. Que está hecho en 2 partes. Eso es ser endiabladamente inteligente. Porque la gente, bueno, esta persona que también estuvo involucrada, pero les hizo una mala jugada a varias mujeres. Y te das cuenta, fueron puras mujeres. Sí, pues sí. Es que casi nunca te vas a poner, digamos, para empezar como agresivo con alguien que sabes que te puede ganar. Sí, porque si vemos el contexto que está dentro de ese capítulo, un hombre sí le daban su voz y lo ponen en su lugar como debe ser. Y ellas no podían porque él era muy alto, física. Era más fornido y él era muy violento y todo era respecto a la ley. Y a un hombre le hubiera valido gorro. Totalmente, ¿no? O sea, me estás molestando de esta manera, pues, ¿sabes qué? Te va. Y él buscaba gente confiable. Que pudiera manejar. Exactamente, que pudiera manejar. Y está hecho en 2 partes porque hay varias historias dentro del contexto con esta persona. Con una sola persona. Que es una persona que supo manejar la ley a su favor, porque lo hizo legal. Sí. Como lo hizo de Tinder, por ejemplo, ¿no?
legal para poderse prácticamente quedarte en tu casa y quitártela. Y no pagar. Sí, porque han llegado como un roomie que igual cubría la necesidad de alguien más. De las mujeres, de las víctimas. Ay, sí, todas estaban enteras. Sí. Sí, ¿no? Sí, la última salió más lastimada físicamente, pero estaba entera. Pero estaba entera, ok. Pero a otra hizo que perdiera su casa literalmente. Ajá. O sea, imagínense, comunidad, que tú estás ahorrando y das una parte para comprar tu casa ante Infonavit. Por cuestiones de tu roomie o lo que tú quieras, no puedes seguir pagando. Y te quitan la casa y ya te quedaste. Ah, porque nada más ponle que esa chica sacó dinero de su jubilación, ¿no? De su Afore, por ejemplo. Ajá. Y entonces ahora ya no tiene ni casa ni jubilación. Ni jubilación. Sí. Por culpa de esa persona. Ajá. ¿No? Que la obligó a. Bueno, no obligó, simplemente le quitó la casa prácticamente. Sí. Por cuestiones del gusto de ella tener una casa, se involucró en un pago que no podía realizar. Sí. Y ya no pudo pagarla. Sí. Porque además, a una de esas víctimas la encerraron. La metieron a la cárcel por mentiras de él. Sí, porque es que él conocía la ley. Sí. Por eso todo lo hizo legal. Uh-huh. Entonces, hay una parte que explica en comunidad de qué pasa cuando un inquilino llega a tu casa y cómo él ya tiene derechos, inclusive para quitarte la casa o no ser desalojado por ciertas... Por no ser desalojado. Dices, ¿es en serio que existen leyes allá de esa manera? Sí, a lo mejor tanto protegen a la ciudadanía, pero pues ahí van buenos y malos, ¿no? Sí, hace tiempo estábamos hablando de que Estados Unidos tiene unas leyes muy estrictas en muchos aspectos, pero por lo mismo les permiten hacer muchas cosas. Uh-huh. Pero cuando supimos de este caso, de por qué no lo podían arrestar o sacar, por cuestiones legales, dices, ¿es en serio? Uh-huh. Uno ya lo hubiera sacado, sí. ¿no? Pero le decían a las víctimas, no, es que no lo puedo sacar porque... Te meto a la cárcel a ti. Yo te puedo meter a la cárcel. Ajá. Inclusive, nada más con que quemes la chapa... Ya es ilegal. Ya es ilegal hacia ti. Sí. ¿No? Y él tiene todo el derecho de estar en la casa por esto y por esto y por esto. Esto y por aquello. Entonces, aguántate años. Sí, un aguanto años. Prácticamente estaba secuestrada. En su propia casa. En su propia casa. ¡Qué horror! O sea, podías ir y venir, pero no podías vivir sola. No te puedes ir porque la casa estaba a tu nombre. Sería como entregarle a él la casa. Sí. Aparte encajoso, o sea, no pagaba, los muebles los ocupaba, o sea... Empezaba, porque nada más empieza a tener un control... del espacio. Del espacio ante las personas, uh-huh, con ciertos detalles, uh-huh, ¿no? Como para demostrar su territorio, su poder. Uh-huh. Empezaba con cosas chiquitas, sí, ¿no? Entonces, como que uno diría, bueno, ya, ¿no? Pero ¿por qué pasó esto? ¿O dónde están estas cosas? ¿O por qué desarrolla ese tipo de...? Porque nada más lleva con animales. Con animales. Y una persona, decían que es una persona muy violenta, pero, uh-huh, muy inteligente. Sí. Que quién sabe qué pasó en su cabecita loca, como por haber llegado... A ese grado. Que yo insisto que era una cuestión de tener un hogar, ajá, propio, porque creo que nos dijeron que él de niño sufría mucha violencia. Violencia en su familia. Ajá. A lo mejor sí. ¿No? Entonces, si yo me voy por un lado psicológico, que no lo soy, ¿no? Pero se me ocurre, es decir, pues él se apoderaba de las casas porque él quería un hogar suyo. Pero resulta que la casa ya era de alguien. Sí, pero él se quería apoderar. O sea, sí, el control, el tener su espacio, tal vez. Exactamente, porque como obviamente él no sale en la serie tal cual diciendo algo, no hay un estudio psicológico del por qué él hace ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué llegarías tú como roomie a un lugar y querer apoderarte de todo? Y te quieres apoderar de la casa. Porque el problema era la casa. El espacio. Ajá, o sea, no las atacaba físicamente, no las acosaba, no las maltrataba, no nada. Él quería la casa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero si te das cuenta, todo el contexto de él era la casa, las casas donde él estuvo. Sí, hay algún trastorno que tenía, tal vez. Y lo irónico de la chica esta que perdió su casa, ves que dice, yo puse una publicación de busco roomie. Ah, sí. Ok, y me llegó la solicitud de esta persona, soltero, abogado y guapo, perro, no sé qué, perro y gato, y la solicitud de una pareja joven con niño. No, con niños no. Ajá. Mejor me voy con el que tiene el perro. Y tómala. O sea, imagínate, elegiste el equivocado. Sí. ¿No?
Es que sí, vivir con alguien que no conozcas, sí, es muy peligroso. Sí, totalmente. Yo tengo un conocido que él rentó su casa y cuando ya pidió la casa de vuelta, los inquilinos le robaron hasta los sockets. Sí. Hasta las clavijas, bueno, los enchufes, todo. Todos se robaron. Y dices, es neta. ¿No? Entonces, no solo allá pasa aquí. Pasa aquí. ¿No? Hay gente que son paracaidistas o tú les das a tu casa. Y ya no se salen, y no se salen. No sé si también hay una ley similar aquí. Sería bueno saber. No, porque, o sea, pues tú con todos los derechos de la ley, porque es tu casa, podrías sacarlos. Sacar. Pero no conocemos la ley. Ay, no. Con esa serie que vi, creo que a muchos se les van a quitar las ganas de tener roomies. Sí, roomies así libremente. Sí. ¿No? De buscar a alguien extraño que se venga a tu casa. Porque ya en Estados Unidos tú puedes entrevistar a la gente porque pues, va a vivir contigo. Ajá. ¿No? Y ya pues, haces todo un análisis y ya decides. Aquí nada más mientras te paguen. Ya con eso. Básicamente ya pásate, ¿no? Ya le das las llaves. El pago del mes está a la fecha, los servicios se pagan así, es basado. Sí, pero no, sí me impresionó el grado de maldad también aquí. Sí, de hecho, sí, porque el caso de la viejita fue el más light, ¿no? Por ejemplo, el de los tiranos, Hitler, fue el más light. Digamos que el caso de la viejita era como estafadora, asesina serial, ¿no? Sí, ella lo hacía por dinero. Ella quería el dinero de esas personas. Pero los otros roomies, bueno, el segundo fue pues como obsesión, ¿no? Si no es mía, no es de nadie y exacto. Tuvo la mala suerte de escoger al inquilino equivocado, ¿no? O sea, ya les adelantaste a la comunidad de qué trata eso. Ay, perdón, se me olvidó, pero véanla. Vean el desarrollo de por qué. Ajá. Entonces, eso, ¿no? Y el último fue el que más me impresionó. Sí te daba el coraje. Porque era una persona encajosa, fea, molestaba a los demás, se apoderaba de las cosas. O sea, debe haber muchas personas así en el mundo. Sí, exactamente. ¿Te acuerdas cuando hablamos del de Tinder? Lo que le hizo la última chica para vengarse. Ajá. Lo mismo pasa aquí. Sí. La última, entre comillas, víctima. Como que logra terminar. ¿Cómo logra vengarse de él? Sí. de cierta situación, como para haber logrado lo que logró. Ajá. ¿No? Y terminará como terminó. Bueno, eso no fue responsabilidad de ella, pero pasó. ¿No? Ese ya no les adelanza a la comunidad. ¿No? Perdón. Pero al final. No, bueno. Tú sí no eres buena compañía para platicar una película porque les cuentas todo. Perdón. Véanla. Está muy interesante, es muy entretenida, muy interesante en realidad. Todas las historias sí te meten cierto duda ante la humanidad, porque hay gente buena, pero ya no sabes en qué confiar porque parecen buenos. Y no. Y te dan la vuelta bien sabroso. Por eso hagan caso a sus instintos. Si les hace desconfianza a una persona, háganse caso. Eso es muy interesante porque las víctimas decían, es que desde algo no me latió. Sí. ¿No? Pero ellas seguían, como que les daban el beneficio de la duda. De la duda, no. Es mejor que piensen que uno es mala onda a terminar en situaciones peligrosas. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy día es mejor quedar mal, ¿no? Diría vulgarmente, es mejor quedar como mamón a que quedes mal físicamente o mental o siendo una víctima de algo. Que te pase algo. Y igual, hombre, hay que desconfiar de hombres, mujeres, viejitos, jóvenes, de todo el mundo. Ya, hoy la humanidad ya hay está... Hay que seguir su instinto. Exactamente. Perfecto, Lupita. Entonces ya revisamos nuestras docuseries que están interesantes. Unas son muy fuertes, otras son muy antojables. Antojables, sí. Unas muy deportistas históricas. ¿Algo más que quieras recomendarle a la comunidad antes de irnos? Véanlas, háganse su opinión y siempre desconfíen de todos. ¿Quieres recomendarle algo a la comunidad que pueda ver? ¿Una película, un libro, una serie, una comida, una bebida? Comida, bebida. No sé, ahorita empecé a ver. Tal vez de esa hablemos después. Acabamos de ver una película que se llama Están entre nosotros, del 2004, súper vieja. Tailandesa. Oscar siempre pensó que era japonesa, pero no. Hoy descubrimos que es tailandesa. Porque yo la vi hace tiempo, yo pensé que era de allá. Sí me dio miedo.
Yo no soy mucho de películas de terror. Sí hubo varias escenas en las que grité, literalmente grité. Uh-huh. Es muy buena, véanla. Véanla, es muy interesante, sí es como que de miedo, suspenso. Sí. Es una historia larga, sí hay partes lenta, muy largas. Poco. Sí, como que hay unos contextos, pero hay unas escenas que sí te sacan un susto. Sí. Totalmente. La escena del carro. Ay, sí. La escena de las fotos. De las fotos. La escena final. Qué brutos con esa idea del final. Es muy buena, véanla. Muy buena. Véanla. Búscala, se llama... Están entre nosotros. Están entre nosotros, es muy buena. Esa no la quise meter tanto en un corte y queda porque no somos mucho de ver terror. No, porque sí me da miedo. Entonces, esa entraría dentro de la recomendación. Yo también se las recomiendo, no les voy a recomendar esta vez ninguna otra cosa. Esa misma, búsquenla, está interesante. Antes de que te vayas, déjame darte esta información que vale oro. Si necesitas un spot de audio para tu marca, negocio o producto y deseas llamar la atención de más clientes potenciales, contáctame por mis redes sociales y cuéntame cómo puedo ayudarte. Soy Oscar Huitrón, la voz marca para ti. Gracias, Lupita. Gracias a Dios, ya nos vamos porque Spike ya despertó. Le voy a dar lata. Y va a empezar a reclamar atención. Exactamente. No tienen comunidad, espero que les haya gustado, que lo hayan entretenido, que se hayan mortificado con nosotros con estas historias básicamente que estamos viendo. Recuerden que nos pueden escuchar también en otras plataformas como YouTube, Spotify, iVoox, iHeartRadio y nuestras redes sociales como Huitromanía. Y como siempre les deseo que tengan un excelente día. Bye, saluditos.